Dios le bendiga, hermanos, bendiciones del Señor a todos. Bienvenidos a la última parte de la guerra espiritual de nivel 6. Principados y potestades. Guerra contra los principados y las potestades. Lo voy a invitar a que vayamos a la Biblia, a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Voy a usar 3 versiones para este versículo. Vamos a ir a Reina Valera, versión 1960. Y dice así: y despojando a los principados y a las potestades, hablando de que Dios hizo ese despojo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús también, ¿no? Dios y Jesús hicieron eso. Nueva versión internacional nos ayuda un poquito más a entender esto. Dice: desarmó a los poderes y a las potestades, las desarmó, les quitó las armas, pues. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Igual que cuando un ejército gana una guerra, entonces el ejército perdedor desfila en el desfile triunfal del ganador. En Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, es decir, principado y potestad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces, legalmente, ya los principados y potestades han sido derrotados. Y cuando uno se enfrenta a ellos en el mundo espiritual, es una de las cosas que uno puede decirles, los cuales ellos pues tienen que aceptar el hecho de que ellos fueron vencidos ya, fueron derrotados, y que están ahora bajo la planta de los pies de Jesucristo. Y dado que nosotros como iglesia estamos en Cristo Jesús, entonces ellos también están bajo la planta de nuestros pies, cosa que ellos no quieren reconocer. Entonces lo van a tentar a usted, si es usted un guerrero, para que usted no entienda este concepto ni lo aplique. Pero si usted conoce la palabra de Dios, está en convicción, está en fe, usted no se va a dejar mover de esta convicción, porque si usted se deja mover, entonces usted resulta ser una víctima de un ataque que ellos pueden hacer hacia usted por no manejar adecuadamente la palabra de Dios. Hace unos 20, 30 años aproximadamente, personas se metieron en la guerra espiritual contra principados y potestades y resultaron seriamente perjudicados. Inclusive se dice que algunas personas murieron, algunos cristianos. Entonces, esto no es un juego. Hay que estar preparado para entrar en una guerra espiritual de nivel 6. Tiene que estar santificada la persona, tiene que estar consagrada, tiene que haber tenido una experiencia previa echando fuera demonios, no necesariamente liberando, sino que haciendo la guerra contra los demonios en su propia vida personal y en la vida familiar. Hay personas que tal vez no sepan la estructura ni la mecánica de echar fuera demonios en una liberación uno a uno, pero perfectamente pueden manejar la guerra espiritual echando fuera demonios, cerrando las puertas, haciendo autoliberación y echando fuera demonios de su propia persona y de algún lugar específico, de su propia iglesia, por ejemplo, de su propia casa. Los principales potestades son usados por Satanás a nivel estratégico. Son los entes espirituales que van a trabajar en esa área, en la parte de estrategia. Ellos toman fuerza, al igual que Satanás, de los altares de los brujos y del pecado de la humanidad y también del pecado de las personas. Ahora, no es lo mismo el poder que ellos tienen y la autoridad que ellos tienen en todo lugar de la tierra, sino que va a depender el poder que ellos tengan en ciertos lugares en función del pecado en esos lugares, del pecado en esas regiones geográficas. Y va a depender también de qué tanta brujería haya en ese lugar, y va a depender también qué tantos cristianos realmente están siendo adoradores y están siendo un reflejo de la luz del Señor en esos lugares. Entonces, dependiendo de eso, el poder que van a tener los principados y potestades va a variar.
¿Qué tipo de asignamiento reciben ellos? ¿O qué tipo hacia dónde los envían? ¿Contra quiénes hacen su trabajo ellos? Tengo básicamente 4 tipos de asignamiento. Bueno, no todos trabajan en un mismo asignamiento. Principados y potestades, algunos trabajan en territorios geográficos. Por eso se ha oído tal vez hablar de que los principados están enfocados a los territorios, pero no es cierto totalmente. Es una parte de los principados están enfocados en territorios, pero no todos. Otro enfoque que tienen ellos es en áreas del quehacer humano, por ejemplo en la política. Ellos pueden estar enfocados en cierto sector de la política, en ciertos partidos políticos, en ciertas filosofías o doctrinas de influencia política. Pueden estar en la parte cultural del quehacer humano, pueden estar en la parte social también, pueden estar en la parte de la economía o en la parte de atracción de masas. O sea, es diverso, es diverso, dependiendo de la estrategia que Satanás esté usando con el fin de afectar la actividad del ser humano a nivel de que genere más pecado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aborto, todo lo que tiene que ver con el movimiento LGBT, todo lo que tiene que ver con la afluencia del pecado. A ellos les interesa mucho asignar principados y potestades que promuevan eso. Por ejemplo, la violencia en un país, todo lo que es violencia, todo lo que es asesinato, robo, todo eso a ellos les interesa que se promueva bastante para afectar el país en sí. Recuerden que ellos vienen a robar, matar y destruir. Es el mismo propósito para todo el mundo demoníaco. Y esa es la idea. La idea es que ellos quieran destruir familias, quieran destruir países, gobiernos, quieran destruir ciudades, quieran destruir la sociedad, una sociedad que se base en la familia. Además de quehacer humano, otro tipo de asignamiento, que sería el tercero, ellos son asignados a las iglesias. No a todas las iglesias, a algunas iglesias. Sobre todo es aquellas que presentan una amenaza para el mundo espiritual maligno. Iglesias, sobre todo, por ejemplo, guerreras. Entonces, los principados y potestades son asignadas para atacar esas iglesias. No les interesa otras iglesias porque no están afectando el mundo espiritual. Iglesias, por ejemplo, que promueven mucho la prosperidad, iglesias que tienen pastores que inclusive algunos de ellos ni quieren que les llamen pastores, sino motivadores, por ejemplo. Yo he escuchado que hay pastores que no quieren que le digan pastores, quieren que le digan motivador, consultor, promotores de vida, etcétera. Es increíble, ¿verdad? Pero al Señor, a nuestro Padre eterno, no le interesa ese tipo de iglesias. Y a Satanás tampoco, porque ya están bajo la mano de Satanás. No presentan ningún tipo de amenaza para Satanás. No conocen absolutamente nada de guerra espiritual. Y están dominados bajo un sistema del mundo dentro de la iglesia. Sin embargo, hay ciertas iglesias que sí son un poco más espirituales, menos religiosas, y se han metido y han desarrollado un poco de lo que es la guerra espiritual propiamente. Entonces a esas iglesias se les asignan principados y potestades con el fin de dividir la iglesia, destruir la iglesia. El otro tipo de asignamiento es asignamiento a personas claves, personas cristianos que de igual manera que una iglesia guerrera, pues cristianos que están desarrollándose en esa área, en el área de golpear al mundo espiritual maligno. Entonces ellos envían principados y potestades a este tipo de cristianos. Generalmente el Señor no expone a un recién nacido, por ejemplo, no lo expone a que pelee contra principados y potestades. Y si de algún momento va a ser expuesto en un tiempo muy, muy corto,
se lo va a exponer con ayuda de alguien, generalmente de un pastor que sepa de guerra espiritual, o una iglesia que esté sujeta a esa persona, o una iglesia que sepa de guerra espiritual. Si usted se metió en la guerra espiritual, si usted es un soldado, si usted está liberando o está echando fuera demonios de su propia casa, su propia familia, lo cual es algo correcto que usted tiene que hacer, yo le recomiendo que usted sea miembro de una iglesia de guerra. Hay personas que tienen como cobertura una iglesia tradicional, entonces están al descubierto, muchos de ellos quedan al descubierto, entonces son atacados y comienzan a tener serios problemas financieros, serios problemas de salud en la familia, ya sea el esposo o hijos, y pues se paga un poco duro y caro el hecho de estar en el mundo espiritual sin una cobertura apropiada. El objetivo de los principados y potestades es provocar un aumento del pecado a nivel de la tierra. Ellos trabajan más a nivel global. Recuerden que los demonios están a nivel personal, pero los principados y potestades pudieran estar a nivel personal, pero manejan territorios y se mueven en los tres cielos, en el tercero, segundo y primero. Muy posiblemente en algún otro lugar, debajo de la tierra también. Desconozco ese tipo de movimientos, pero sí sé que en los tres cielos se están moviendo, a mí me consta. Y en el tercer cielo tienen su centro de operaciones. Recordemos que en el tercer cielo también está el Padre, su trono, pero el tercer cielo es un ámbito, una dimensión de un ámbito mucho mayor, mucho más grande y extenso que el segundo cielo, que corresponden a todo lo que es los planetas, ¿no? Y todas las estrellas. Entonces, estamos hablando entonces en el tercer cielo de un ámbito muy extenso, y ellos están ubicados en ciertas regiones del tercer cielo. Por eso hoy hay guerra en el tercer cielo, de lo cual usted y yo podríamos estar desconociendo todo lo que está sucediendo ahí. Y el mismo Padre Eterno tiene ejércitos en el tercer cielo y define fronteras, define límites, y posiblemente hay incursiones y cosas que se pudieran estar dando en el tercer cielo que no sabemos. En el segundo cielo, y se mueven ellos con plena libertad. Recordemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces ellos se mueven en el segundo cielo y se mueven en el primer cielo con mucha libertad. Los ángeles de parte del Señor que tienen que venir a la tierra tienen que pasar cruzando los tres cielos. Entonces no estoy yo muy al tanto, pero no creo que ellos lo estén haciendo de una forma solitaria. Es decir, no creo que ningún ángel esté viniendo a la tierra pasando por los tres cielos solito, sino que va acompañado de algún tipo de escuadrón, algún tipo de que lo acompañe, por si acaso se encuentra una oposición en alguno de los lugares celestiales. Y, pues, entonces tendría que ocurrir una guerra. Estamos en guerra. El Padre Eterno está en guerra en los tres cielos. Nosotros como hijos de Dios podemos hacer guerra no solamente en la tierra, sino que tenemos la potestad y el poder para hacer guerra en los tres cielos. Podemos guerrear en el tercer cielo, podemos guerrear en el segundo cielo y en el primer cielo. Los brujos también, con ayuda de los demonios, de los principados, más que todo, no de demonios, sino principados y potestades, ellos pueden escalar a nivel espiritual al tercero, aunque no me he topado con ningún brujo en ese lado, pero sí he tenido experiencias de guerra donde hay brujos en el segundo cielo y en el primer cielo. Entonces hay brujería allí también. Entonces uno puede destruir los altares del segundo cielo. Yo, entendiendo que eso existe por experiencia, entonces yo muchas veces cuando hago guerra en el tercer cielo, doy por un hecho, aunque me equivoque, doy por un hecho de que posiblemente hayan brujos o brujería en el tercer cielo. Entonces destruyo los altares del tercer cielo también. Hay una forma de abrir los cielos. Podemos abrir los tres cielos,
para que la bendición del Señor baje hacia la tierra, porque hay mucho obstáculo cuando Dios envía su bendición hacia sus hijos, hacia la tierra. Muchas de esas bendiciones son obstruidas por los seres espirituales que están en el tercero, segundo o primer cielo, inclusive en la tierra. Entonces hay forma de hacer una guerra para liberar el espacio de la bendición del Señor desde el tercer cielo hasta la tierra. Sí, sí se puede hacer, y nosotros en Iglesia Misión Alcance Global pues lo hicimos una vez, guiado por el Señor, de cómo teníamos que hacer ese tipo de guerra. Así que el objetivo entonces de los principados y potestades es que aumente el pecado a nivel global, a nivel de la tierra, para que ellos así toman más poder y más autoridad, y detener el avance de la iglesia. Ese es el objetivo de ellos. Ellos entienden que si la iglesia conoce su identidad, que está en Cristo Jesús, en el trono del Padre, ellos entienden de que entonces tienen la posibilidad de ser derrotados por la iglesia, y entonces van a ser desplazados por la iglesia. Y la verdad, eso es lo que va a suceder en estos últimos tiempos, razón por la cual la Iglesia Misión Alcance Global está conglomerando un ejército de guerreros de cualquier parte del mundo que quiera ser partícipe. Entonces tiene que reunir una serie de requisitos, porque vamos hacia la guerra de los últimos tiempos, para que entonces después de ganada esa guerra venga el avivamiento, la gran cosecha, antes de la venida de Jesucristo. Casos reales que hemos tenido en Iglesia Misión Alcance Global al respecto. Bueno, en nuestra experiencia, nosotros fuimos conscientes de principados a través de los dones proféticos, primeramente. Es muy importante en la guerra espiritual, ya a este nivel, que alguien en la iglesia de confianza tengan dones proféticos en desarrollo o desarrollados ya. Cuando hablo de dones proféticos, estoy hablando de profecía, visión y sueños, básicamente, esos tres. Fue a través de una visión, a través del ministerio profético, a través de una visión que dentro de la iglesia se detectó la presencia de un principado, el cual se llamaba Adriel. La misión de Adriel era destruir la iglesia. Su nombre era Adriel, y es un demonio. Bueno, dicen que demonio, pero es realmente un principado, ¿no? Es un ente maligno. Y Adriel, aunque nosotros oramos en su momento, al haber recibido esta revelación, estuvimos orando para echarlo al abismo profundo, razón por la cual yo comencé a hacer un equipo de guerra en la iglesia, meses muy cercanos hacia atrás de ese evento, de la visualización de ese principado. Las oraciones del equipo de guerra no fueron efectivas para desplazar ese principado. Me tocó a mí en una liberación confrontar al principado, confrontarlo. Muy posiblemente es lógico que si es un jefe en el mundo espiritual, va a requerir que el pastor, que también es el jefe de la iglesia, dé la cara. Entonces cada nivel se enfrentaría con cada nivel, es lo más obvio. Entonces ellos se resisten a ser desplazados, a no ser que alguien de autoridad de la misma autoridad, del mismo nivel, le haga la guerra. Y pues eso es lo que hice, y eché a Adriel encadenado, y se lo llevaron ángeles de guerreros, se lo llevaron al abismo profundo, y la iglesia quedó libre de ese principado. En la segunda ocasión, también ayudados por el ministerio profético, la segunda ocasión fue que se detectó que había un principado en las puertas de la iglesia, en la entrada propiamente del edificio. Estaba un principado tratando de entrar a la iglesia
pero no podía entrar porque estaba esperando que la iglesia abriese la puerta, no la puerta física de la iglesia, sino que las puertas espirituales, es decir, estaba esperando que algún pecado se manifestase dentro de la iglesia. Mientras tanto, los demonios que están en la guerra espiritual en cada cristiano, los demonios estaban tratando de provocar chisme, murmuración, con el fin de dividir la iglesia. No fue posible, ellos no pudieron dividir la iglesia, los demonios no pudieron. El equipo de guerra se puso a orar. Ya esta vez fue el segundo intento contra un principado. Y aunque echamos ese principado al abismo profundo, ese principado no se fue al abismo profundo, pero se iba debilitando por la oración del equipo de guerra. Hasta que ese principado quedó totalmente anulado y debilitado. Entonces salió, tuvo que irse. Se fue porque ya no tenía poder. Porque el poder del principado va a depender de los pecados de la iglesia. Recordemos que un principado puede tener un poder mayor en una iglesia que en otra. Si es que está en 2 iglesias o en 3. Donde haya más pecado, va a tener más fuerza y mayor autoridad el principado. Y donde haya menos pecado, va a tener menos fuerza. Y si le están haciendo la guerra y la gente que está ahí está adorando, entonces se debilita, el principado se debilita a tal grado que tiene que irse. No puede soportar estar allí. Entonces, de igual manera que se mueve en el mundo espiritual los principados, de igual forma también se mueve en el mundo espiritual los ángeles. Dios cuida a sus hijos, Dios cuida a su iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando ese principado es llamado destructor, que no le había dicho el nombre, ese principado se llamaba destructor, estaba a las puertas de la iglesia. Habían 2 ángeles allí también. No estaban peleando contra el principado destructor, sino que tanto destructor como los 2 ángeles, estaban los ángeles evitando que se abusase, que entrase sin derecho legal. Los ángeles estaban allí para detener que entrase así, simplemente por querer entrar. No podían entrar. Si el derecho legal se daba porque en la iglesia comenzaba a pecar, los hermanos comenzaban a pecar, ya sea con disensión, ya sea con envidia, ya sea con algún tipo de pecado que se comienza a correr dentro de la iglesia, entonces los ángeles simplemente le darían espacio al principado para que entre. Entonces los ángeles eran como unos guardianes, ¿no? Para que el principado no se abusase. El otro tipo de experiencia que hemos tenido nosotros es contra el principado Jezabel. A nuestra iglesia se nos asignó, se nos dijo, y esto fue a través del Ministerio de Liberación, que a través de varias liberaciones, esto fue en el caso de liberaciones que yo había hecho como pastor, yo venía haciendo frecuentemente. Entonces se me dijo de que Jezabel era el principado asignado y que cada persona de la iglesia iba a tener a Jezabel, y que eso era parte de un propósito de entrenamiento de Dios para ir mejorando en la guerra espiritual. Y así ha sido. Cada vez que yo libero a una persona de nuestra iglesia, siempre verifico a Jezabel y siempre la encuentro ahí. Siempre está Jezabel allí. O casi siempre, por no decir que siempre, pero prácticamente todas las últimas veces, estoy hablando hace unos 8 meses para acá. ¿Por qué? Porque la Iglesia Misional Casa Global está siendo entrenada en guerra. Entonces nos tenemos que enfrentar a principados y a potestades. Si ustedes se fijan en algunas liberaciones que yo he hecho, liberaciones pasadas, este tipo de temas se habla en esas liberaciones. Y el mismo Jezabel lo dice. Nos vamos a estar viendo frecuentemente porque voy a estar en todos los miembros y tengo ese permiso. La misma Jezabel lo dice. Claro, ella va a tratar de destruir a los cristianos de la iglesia, ella va a tratar de poner enfermedades, ella va a tratar de poner cosas, pero como nosotros somos una iglesia de guerra
y como también yo tengo la orden de que cada miembro de la iglesia se libere cada 3 meses, algunos no lo hacen, entonces sufren consecuencias. Siempre está la misericordia de Dios, siempre está el cuidado de Dios, siempre Dios envía ángeles. Hermanos, nosotros estamos en una guerra que aunque podemos sufrir un poco, tenemos la victoria, porque ya Jesús los venció en la cruz. Entonces no tenga miedo usted por esto. Es parte del entrenamiento. Usted tiene que, Dios a veces permite que usted se enfrente a seres espirituales más fuertes que usted, para que confíe en Cristo, en la fuerza de Cristo, usted los venza. Y para eso no necesita usted llevar un curso de guerra espiritual. Le va a ayudar, sí, le puede ayudar un poco, pero no es necesario, no es un requisito. Y eso yo lo he visto, lo he constatado en la práctica en nuestra iglesia. Entonces, es el otro principado en lo cual me he topado con Jezabel. Personalmente se me ha asignado a mí principados, sí, y personalmente se me ha asignado potestades a mi persona para destruirme como pastor, atacarme como pastor en diversas áreas. Gracias a Dios y gracias a su misericordia y que nos hemos estado enfocados, pues no han podido tener éxito. La fuerza mayor, inclusive más que principados y potestades, he sentido la influencia más que todo de brujería, ¿no? Pero al inicio eran 5 brujos contra mí, después fueron 25 brujos contra mí, después eran 300 brujos, y hoy por hoy son miles de brujos que están haciendo pactos y que están haciendo conjuros contra mi persona. Y pues yo soy un blanco en el mundo espiritual, a nivel de lo que es brujería, brujos, son muy conocidos, por así decirlo, soy de los más buscados, como si fuese una película del oeste. Pero si estás en Cristo, mi amado, si estás consagrado al Señor, no es que necesitas que ser perfecto. Si te deslizas, pides perdón inmediatamente y no le das oportunidad al diablo para que tú abras la puerta y él tenga tiempo para entrar. No, tú te consagras. Y Dios, y además del cuidado de Dios, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y ese ángel los defiende. Eso sucede también. Hay asignaciones de ángeles fuertes, ángeles guerreros, hacia cristianos, hacia pastores. Entonces tenemos esa cobertura. En algún momento yo he tenido 2 ángeles guerreros, 4 ángeles guerreros, a veces al mismo tiempo, protegiéndome, guardándome. Y esa es la misericordia de Dios. A veces se me ha dicho que solamente un ángel, puede ser que varía dependiendo del momento, de la situación. Pero eso se da, hermanos. Entonces he tenido que pelear contra principados, sin saber que son principados. He tenido que pelear también contra potestades sin saber que son potestades. Ok, entonces ya esbocé los casos reales en cuanto a la iglesia propiamente. Ok, si usted es un cristiano y está subiendo su nivel de guerra espiritual y Dios lo ha llamado a usted, que usted es un guerrero, yo le aconsejo que tenga la cobertura de una iglesia de guerra y de un pastor de guerra. Si usted está asistiendo a una iglesia tradicional, usted está desenfocado. Usted está perdiendo la visión de la batalla porque se está quedando solo. Entonces Dios no trabaja con llaneros solitarios, Dios trabaja con un cuerpo, con una iglesia, con un cuerpo a la cual Él ha llamado para que tome posesión de la tierra que Él ha prometido. La que va a recoger la cosecha es la iglesia. No es una persona aislada. Somos un cuerpo y todos tenemos que estar unidos, pero tenemos que estar comandados bajo una jerarquía que Dios ha puesto. Tiene que ser un cuerpo organizado, un ejército, una milicia organizada. Nombres de principados. Bueno, hay muchos nombres de principados. Hay nombres que son muy comunes, que usted los puede encontrar como en nombres también de demonios. Por ejemplo,
muerte. Hay principados cuyo nombre es muerte. Y tú lo puedes encontrar, ese nombre lo puedes encontrar en demonios normales, demonios normales que no son ángeles caídos. Potestad también se puede llamar muerte, o el principado también. Algunos tienen nombres así muy conocidos, ¿no? Te puedes topar con una potestad que se llama enfermedad. Claro, la potestad tiene una autoridad mayor que un principado. Entonces los daños que puede causar podrían ser mayores. El principado es más enfocado, ¿no? Es más focalizado y está más dado al poder y a la habilidad. Pero la potestad tiene un alcance mayor. Entonces tú puedes encontrarte como un demonio que se llame enfermedad, pero también un principado que se llame enfermedad, o una potestad también que se llame enfermedad. Por ejemplo, una potestad que nos topamos en una de las liberaciones fue la ruina. Okay, la potestad de la ruina. Ahora, estos ángeles caídos se diferencian en relación a los demonios, de que no solamente porque viajan en los tres cielos, sino que estos seres espirituales son mucho más rebeldes que los demonios, ¿no? Es obvio, porque tienen mayor autoridad. Si se rebelaron en contra de Dios, imagínate pues que no va a querer rebelarse en contra de un ser humano. Son muy tramposos, son muy inteligentes, no se comparan con los demonios en inteligencia. Estos ángeles caídos utilizan mucha doctrina para engañar al guerrero espiritual, al cristiano. Entonces, si el cristiano, que es guerrero espiritual, no está muy diestro en el conocimiento de la palabra de Dios, algunos de ellos algunos cristianos guerreros caen en la trampa doctrinal de los principados y las potestades. Por eso es importante que todo guerrero esté acompañado de un pastor, para que consulte algunos ataques que pudieran ser doctrinales. Satanás, los principados y potestades que Satanás va a enviar, algunos de ellos van a ser en la área doctrinal, para desviar a la persona. Ok, entonces otros nombres, por ejemplo, son nombres ya un poquito más genéricos, que ya, como por ejemplo el que he hablado, el que he dicho, como Jezabel, por ejemplo. Sin embargo, es importante aclarar que estos nombres no son propiedad exclusiva de los principados o de las potestades, sino que son nombres que pueden ser usados también en los mismos demonios. Te puedes encontrar un demonio que se llame Jezabel, y eso nos ha pasado en las liberaciones, ¿verdad? En vez de encontrar un principado que se llame Jezabel, nos encontramos con un demonio que se llama Jezabel. Algunos demonios dicen que son principados, pero no lo son a nivel de ángeles caídos. Entonces uno tiene que definir bien si esos Jezabel, por ejemplo, que dice que es principado, si realmente son ángel caído o un demonio. Porque la palabra principado significa jefatura o cabeza. Entonces puede tener un rango de alto nivel, el demonio puede tener un rango de alto nivel, pero no necesariamente es un ángel caído. Bueno, entonces tú puedes encontrar el nombre de Jezabel como demonio, como principado, como potestad. Belcebú es otro podría ser otro tipo de principado o potestad, pero también podrías encontrar un demonio que se llame también Belcebú. No es exclusivo. Los nombres no son exclusivos de las potestades ni los principados. Asmodeo también. Ahora, yo he leído algunos libros de guerra espiritual que dicen que estos obligatoriamente son principados, pero no es. Hay mucha equivocación, hay mucha ignorancia en cuanto a esta área de los principados y potestades, tanto en internet como en los libros de guerra espiritual. Entonces uno nota allí pues que las personas que escribieron estos libros conocen muy poco de este tema, tienen muy poca experiencia al respecto. Belcebú es otro, ¿verdad? El rey de la casa, o el príncipe de las moscas también, sobre todo los hebreos
Los israelitas le conocían como el príncipe de las moscas. A Jesús lo acusaron de estar echando fuera demonios por Belcebú. Ese es otro principado o potestad o demonio, pero lo podría encontrar usted con cierta frecuencia. Asmodeo también, de igual manera, puede ser demonio, puede ser principado o potestad, pero cuando uno encuentra algún Asmodeo y el demonio dice que es Asmodeo, uno le pregunta, ¿tú eres un ángel caído o eres un demonio? Para saber bien con quién se está tratando, con qué tipo de ser espiritual. Damián es otro nombre que se puede estar usando. Apolión que significa destructor, también es otro nombre de principado potestad. Y hay muchos más. Yo le he mencionado los que me he topado, pero y si hay otros más ahí, ya le dije que ruina. Pero ruina puede ser un demonio también. Potestad ruina. Es una de las más fuertes que yo me he encontrado. El nivel espiritual que debe tener el guerrero, pues debe ser el suficiente para enfrentarlo, ¿no? No puede tener un nivel espiritual donde tiene vacíos a nivel del nivel 1 de la guerra, con la concupiscencia, tiene mucha fragilidad en esa área. Si se mete con principados y potestades, va a salir feo. Y si no tiene la cobertura apropiada, pues ni hablar. Pero si tuviese la cobertura apropiada, se le puede ayudar a través de liberación. Por toda persona que está guerreando en este nivel, principado y potestad, debe estarse liberando cada 3 meses. Toda persona. En nuestra iglesia, como ya le he contado, todos los miembros activos de nuestra iglesia tienen que estarse liberando cada 3 meses, sea que tengan un nivel alto o un nivel bajo, como sea, tienen que estarse liberando cada 3 meses, porque pueden provocar grandes desastres estos seres espirituales. Carácter de los principados y potestades, bueno, es variable, ¿no? El carácter, cómo se comportan ellos, es muy variable. Algunos de ellos son dóciles. Y eso resulta como increíble cuando uno se topa con algunos principados. Pues uno dice, ¿no? Por tener mayor autoridad, sabe de autoridad y sabe sujetarse. Y como sabe sujetarse, entonces van a obedecer más. Entonces, suena bien y se cumple en algunos, pero en otros no. En otros definitivamente que no. Tienen mayor autoridad, pero no se someten. Hay algunos que no son fáciles de manejar, que son muy difíciles, y hay otros que son muy engañosos. Entonces hay variedad. Hay unos que son muy rebeldes, ¿no? Utilizan trucos y trampas. Algunos no se someten a la autoridad, algunos no se van a someter a tu autoridad tan fácilmente. Y utilizan la parte teológica, ¿no? Tratan de desubicarte en la parte teológica, en tu identidad como hijo de Dios, en tu identidad como guerrero. Te ponen cáscaras de bananos en medio de situaciones. Ahora, si tú no liberas, pero te estás enfrentando con principados y potestades, posiblemente te estén metiendo sin que te des cuenta algún tipo de teología que se esté apartando del centro doctrinal que tiene que ver con el cristianismo o con la cruz de Jesús o con su sangre. Te estén apartando para desviarte de la doctrina y anularte después como guerrero. Las armas más efectivas para hacer la guerra contra principados y potestades. Bueno, voy a empezar por las armas más fáciles, ¿no? Bueno, cuando principados y potestades obedecen, que sí te puedes encontrar que algunos de ellos son obedientes, pues resulta sumamente fácil a través del arma de la palabra de Dios declarada con tu boca. Entonces ellos obedecen, reconocen la autoridad que tú tienes y obedecen, simplemente obedecen fácilmente. No tienes que usar mucha fuerza. Pero conforme algunos de ellos sea más rebelde, entonces vas a tener que usar algún tipo de escarmiento
en el momento, porque si no, no vas a poder lidiar contra ellos. Por ejemplo, vas a tener que usar la espada. Todos tenemos una palabra creativa. Tú puedes decir en el mundo espiritual, yo tengo una espada. O sea, yo agarro la espada y tú tienes que meter la espada. O sea, tienes que herirlos a ellos espiritualmente. Tienes que usar una violencia espiritual. Recuerda que el reino de los cielos solamente los violentos lo arrebatan. Guerra, violencia. Entonces tú tienes que guerrear ya. Eso sí es guerrear de verdad. Vas a tener que guerrear contra principados y potestades y aplicarle la espada por la espalda, la espada por estas áreas, la espada de la cabeza, pasando por todo hasta abajo. Ellos sufren. Vas a tener que usar armas que Dios te haya dado. Algunas personas en sueños Dios les dio algunas armas, vas a tener que usar esas armas. Yo generalmente utilizo, por ejemplo, bolas de fuego. Desde el trono de Dios envío bolas de fuego para quemar ese demonio, afectarlo. También pido ángel que venga y que traiga látigos, y doy la orden de latigazo. Y le digo, bueno, aquí va el látigo. 1, 10 látigos. ¿Verdad? 2, más fuerte el siguiente látigo. 3, y tienes que castigar a esos demonios. Algunos obedecen con el castigo, algunos ya obedecen, pero hay otros tan fuertes, que se resisten hasta que desaparecen prácticamente. Son total y absolutamente debilitados por el castigo que uno les está haciendo. Además de látigos, lanzas también, puedes hacer uso de lanzas. Entonces puedes usar espadas, puedes usar lanzas, puedes usar bolas de fuego, puedes usar látigos. Entonces tú puedes estar orando sin necesidad de que estés liberando a una persona, y tú, si eres consciente por el Espíritu Santo de que hay un principado, entonces tú le envías bolas de fuego, te posicionas en el trono de Dios y tú dices, desde el trono de Dios ahorita envío bolas de fuego sobre el principado, y si sabes el nombre por revelación del Espíritu Santo, entonces tú envías las bolas de fuego ahí y decretas que se quema, que se está quemando ese principado, te quemas. Más que decreto es orden, que te quemas ahora con las bolas de fuego, otra bola de fuego más grande, y te quemas más. Entonces, lo que tú dices es lo que se hace, ¿verdad? Ok, ya cuando hay que luchar contra ellos de una forma más clara, entonces piden ángeles guerreros. Generalmente los principados potestades, algunos son tan fuertes que es necesario pedir ayuda de ángeles guerreros, sobre todo cuando haya que echarlos al abismo profundo. Hay veces que me ha pasado de que Dios mismo me envía arcángeles sin que yo los pida. En otra ocasión me envió querubines, y en otra ocasión me envió serafines para encadenar a esas potestades. Sobre todo me pasó con potestades, no con principados, sino con potestades. Entonces querubines, increíble, pero querubines participan en la guerra, y también serafines participan en la guerra. Arcángeles también. El mismo arcángel Miguel también, él mismo participa para apresar cierto rango de potestades. Y me ha pasado también con el arcángel Miguel. Importante que se debe encadenar. Cuando tú sabes que hay un principado, y cuando tú ves que está desobediente y está rebelde, y aunque esté manso, lo vas a enviar al abismo profundo, pero primeramente lo encadenas. Entonces tú lo encadenas desde la cabeza, le vas dando vuelta a la cadena hasta los pies, y lo sellas las cadenas con un candado. Yo le digo, es una forma personal de decir 1000 dobleces que no se puede romper, ¿no? Y entonces lo encadeno. Eso fue algo que Dios me enseñó en las propias liberaciones. Y una vez de que esté encadenado, entonces pido un ángel que se lo lleve. Entonces declaro, doy la orden de que se vaya al abismo profundo, y ángeles se lo llevan. Sí, hay ángeles que no pueden llevárselo. Hay ángeles que no pueden. Entonces se pide un arcángel
o se pide un arcángel, generalmente un arcángel o un ángel guerrero, y ángeles guerreros tampoco pueden a veces llevarse alguna potestad, dependiendo del rango que tenga esa potestad. Entonces arcángeles son los más apropiados. Algo importante también anotar, que cuando tú envías a un principado al abismo profundo, tienes que encarcelarlo. No es simplemente fuera, te vas al abismo profundo y se acabó. No, tú tienes que encarcelarlo. Tú tienes que decir, lo echo al abismo profundo, y le dices a los ángeles, y ángeles lo ponen en una cárcel con llave. Porque parece que esos principados y potestades tienen la habilidad de salir del abismo profundo si no lo encarcelas. Entonces ten cuidado con eso. No estés echando principados y potestades al abismo profundo sin dar la orden de que lo encarceles. Tienes que encarcelar, enjaularlo y encarcelarlo, ¿no? Con llave en el abismo profundo. Ok, en el caso de principados fuertes, hay momentos en que el Señor te deja que luches y no te envía ángeles. El mismo Dios no te envía ángeles como parte de tu preparación como de guerrero. Entonces sientes como que Dios te dejó solo y tú muchas veces de repente no sabes qué hacer. Entonces mi recomendación es que recurras entonces a la sangre de Jesucristo. Aplicas la sangre de Jesús en alguna parte de su cuerpo, en la espalda. Okay. Ahora aplico la sangre en el nombre de Jesucristo. Puedes usar algún tipo de aceite y yo sé que el aceite pues, puede simbolizar la presencia del Espíritu Santo, pero también la sangre. Entonces tú dices, aplico la sangre ahora a través de este aceite. Generalmente también puedes aplicar en la cruz, el madero. Ahora, la sangre y el madero están en el trono de Dios, están en el templo de Dios en el cielo. Recuerden que esa sangre hoy está activa, es una sangre viva. Y el madero es testigo también de esa sangre y está llena de sangre el madero. Entonces, aplicar el madero y aplicar la sangre son dos armas muy poderosas contra principados y potestades para que ellos se rindan, para que ellos cesen en su poder y autoridad. Generalmente a veces yo no llevo una cruz a las liberaciones, pero llevo lapiceros. Entonces yo agarro un lapicero y lo pongo en cruz con otro lapicero y se lo pongo en la frente y le digo que se está quemando con el madero, con la cruz, y resulta pues efectiva contra principados y potestades. Otro punto importante, que esos principados y potestades están fuertes por las brujerías, por los pactos de sangre, ya sea de animales o de niños o de seres humanos. Entonces romper con todo eso siempre es bueno. Romper con toda la brujería, romper con toda la hechicería, romper con lo que alimenta a ese principado, esa potestad, porque puede ser que esté fuerte. Una vez se nos dio el caso de una potestad que se alimentaba, y el mismo Satanás se presentó y tenía tanto poder por la brujería y específicamente por los altares. Entonces yo sentí que había altares en el tercer cielo. No sé quién los ponía esos altares. No sé si los mismos principados, potestades hacen altares o brujos suben al tercer cielo y hacen altares en el tercer cielo. Total que yo destruí todos los altares del tercer cielo. Cuando yo estaba destruyendo los altares y dije eso, pero salieron todos los ángeles a destruir los altares. Yo sin decir ángeles, los ángeles fueron a destruir los altares. Pues Satanás se quedó totalmente diferente, cambió su arrogancia porque ya no tenía el mismo poder. Entonces, de igual manera, entonces puedes destruir los altares en el segundo cielo de brujería y hechicería, puedes destruir los altares del primer cielo, los altares de la tierra también. Entonces, de esa forma, desarmas al principado de la potestad y le quitas el poder y la autoridad, el nivel de poder y autoridad que tiene y su fuerza. Entonces, de esa manera lo puedes doblegar. Guerra contra otro tipo de entidades o seres. Ok. Ahora, hay seres que no son principados ni potestades.
Son seres de los cuales requerimos más revelación de Dios. Por ejemplo, dragones. Hay seres espirituales dragones. Entonces hay que saber cómo luchar contra ellos. Hay seres espirituales, por ejemplo, pitones, que no son demonios. Son del mundo demoníaco, pero no son necesariamente demonios. Ahora, hay pitones que son demonios, pero hay otros que no. Y hay dragones que pudieran ser demonios. Recuerden que los nombres lo pueden usar indistintamente una potestad, un principado, un demonio. Pero hay otros seres espirituales que no son ni demonios, ni principados, ni potestades. Y son seres espirituales de maldad. Yo personalmente me topé con un ser espiritual ya 2 veces. El rey del tercer cielo, el rey del séptimo cielo, así se llamaba. El séptimo cielo es un concepto que lo utiliza la nueva era. Obviamente, no es un cielo superior al tercer cielo donde está el Padre. Obviamente, no. Es un séptimo cielo en cuanto a subdivisiones, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que se subdivida el segundo cielo en varios cielos. Pero siempre están bajo la planta de los pies de Jesucristo y del Padre Eterno. Así que pues no te confundas, ¿verdad? Cuando te dicen, es que yo soy el rey del 15º cielo. Siempre está bajo los pies de Jesucristo. En su momento ese rey me dijo que había sido creado por Satanás. No sé si eso será cierto, pero también ese rey del séptimo cielo se pudo echar al abismo profundo. Pero fue una guerra fuerte, como de unos 30 minutos continuos para echarlo al abismo profundo. ¿Pudieran haber otros seres espirituales? Creo que sí. Y algunos de ellos me he topado, por ejemplo, con algunos clones. Demonios clones. O sea, seres que no son demonios, pero hacen función de demonio, pero son clones de demonios. Son clones y se identifican como máquinas. Es decir, son mecánicos, es decir, son programados. Pudiera ser que tienen inteligencia, por así decirlo, para que usted lo entienda, es como si fuese una computadora en el mundo natural que tiene inteligencia artificial, como si fuese un robot, pues, ¿verdad? Y hace la función de una persona, hace una labor específica. Bueno, entonces ese ser, de forma análoga, el mundo espiritual maligno utiliza tecnologías espirituales para desarrollar clones, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hace exactamente? Eso no lo sé, pero yo sé que también ellos tienen laboratorios genéticos, inclusive. Creo que tiene que ser genético desde el punto del lado espiritual. Y en los próximos años que vienen, pues nos vamos a asombrar acerca de este tipo de descubrimientos en el mundo espiritual maligno. Y vamos a tener que estar luchando no solamente contra seres reales, espirituales, sino contra seres creados por la tecnología espiritual, por así decirlo, del mundo satánico. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay laboratorios de genéticos que son usados para crear de alguna forma algún tipo de ser espiritual, ¿no? Algún tipo utilizan tecnologías al respecto. Son cosas que están escondidas. Hay muchas cosas que están escondidas que ellos no quieren revelar. Es como top secret, secreto de estado de la oscuridad, ¿verdad? Secretos de reino. Entonces que ellos difícilmente hablan al respecto. En los próximos semanas espero yo pues estoy verificando y probando uno de estos cosas que han sido creados y que, según entiendo, estaría afectando prácticamente a toda la humanidad completa. Por ejemplo, algo que es nuevo, que ya todos manejamos, los que sabemos de guerra espiritual, es el hecho de los hilos de plata, cobre, bronce, de oro,
¿verdad? Y que quemamos esos hilos. Los que ya saben, me entienden de qué estoy hablando. Usted pues lo maneja muy bien, pero hay otro tipo de cosas creadas, otras estrategias nuevas, satánicas, para que el mundo demoníaco se fortalezca. Además de la brujería y hechicería, están ideando otro tipo de estrategia para no depender solamente de altares y de brujos en cuanto al poder de ellos, del mundo de la oscuridad. Recuerda que ellos se alimentan del pecado de los seres humanos. Muy bien, hermanos, con esto terminamos entonces el tema de principados y potestades. La guerra contra esas entidades o seres espirituales que son diferentes a principados y potestades es el mismo tipo de guerra. Utilizar las armas. Algunos reciben armas especiales de Dios a través de sueños, a través de profecías. Use las armas que Dios le dé. Algunos he oído, por ejemplo, me llamó la atención recientemente en una liberación que una hermana en Cristo había recibido un arma que era un bate, ¿sí? Y les daba duro a los principados y los potestades y era muy efectivo porque era un arma que Dios le había dado a esa persona. No sé qué otro tipo de arma podría ser que alguien reciba. Entonces úsela porque se la está dando el Señor, pues para que se defienda y ataque respectivamente. Están vencidos, hermanos, fueron despojados ya por Jesucristo y fueron exhibidos, se les quitó. Toda arma forjada no va a prosperar contra la iglesia ni contra los hijos de Dios, así que no tema, hermanos, el gane está de nuestro lado. Confíe en Dios y desarrolle experiencia en la guerra, pero para eso tiene que ser valiente, no puede ser cobarde. Así que vamos hacia adelante. Yo como pastor de guerra, pues estoy totalmente confiado en el Señor y pues el Señor nos va dando más conocimiento, nos va dando más estrategia, nos va dando más revelación acerca de la guerra espiritual, y toda nuestra iglesia va hacia la guerra final de los últimos tiempos. Es mi llamado y es mi norte el llevar a un conjunto de guerreros, a un grupo de guerreros a vencer y juntamente con nuestro Dios pelear la última batalla para que venga el gran avivamiento de los últimos tiempos, recoger la cosecha final. Si usted es una de esas personas que está llamando al Señor para ser parte de este ejército, y le pido que se inscriba, que se una, localíceme, envíeme un mensaje de WhatsApp y dígame: pastor, yo quiero ser parte del ejército que el Señor está llamando. Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor para usted. Vamos a orar ahorita en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mis hermanos que han estado escuchando este mensaje. Te pido que pongas en sus corazones, Señor, tu espíritu, la confirmación en ellos de que lo que hemos estado hablando son palabras reveladas del mundo espiritual y que es real. Te pido que le des a cada uno de ellos, de mis hermanos, inteligencia y sabiduría de cómo conducirse, Señor, y que sepan guerrear si es que ya se han topado y si es que ya están por alguna razón sin que ellos entiendan por qué, si es que ellos ya están en este nivel de guerra. Entonces te pido que les des sabiduría y que puedan ellos apropiarse de las palabras, de las estrategias, de todo lo que hemos indicado en este momento. Permite, Señor, que ellos también se integren y formen parte de un ejército y que reciban la cobertura apropiada pastoral en el nombre de Jesús. Te damos a ti las gracias. Amén. Bendiciones.